iniciamos una nueva serie de charlas, en este caso sobre el recorrido de la carretera Madrid-Medinaceli, la antigua Nacional 2, la A2, pero que en su primer tramo, de Madrid al Jarama, vamos a seguir la R2, esa vía alternativa a la Nacional 2, dada la gran densidad de tráfico de la misma. Aquí vemos en este plano, para el que quiera ver planos, podemos ir a comparador de mapas del IGN, poner IGN comparador de mapas, y aquí podemos ver muchos planos, desde la situación actual, como sería este, a distintas escalas, a planos 1.50.000 primera edición, que son planos los más antiguos que hay de España, por así decir, oficiales. Aquí tenemos la Nacional 2, como marcha hacia Zaragoza y Barcelona desde Madrid, que va cruzando el río Jarama, que luego va siguiendo en parte el Henares, para luego subir a las mesetas de Guadalajara. Fijaros que es una carretera, vamos a estudiar hasta más o menos hasta Medinaceli, hasta este punto. En su primer tramo, que es esta charla de hoy, vamos a hablar solo de cuando llegamos hasta el Jarama, desde Madrid al Jarama. Luego iremos viendo los distintos tramos de la carretera. Fijaros que es una carretera que la actual Nacional 2 o A2 sigue un trayecto muy extraño, porque a partir de Guadalajara sube a las mesetas, por así decir, de la Alcarria, cuando realmente el camino más antiguo, muy probablemente, era el que iba por Sigüenza, viejas ciudades celtibéricas, que seguía el río Henares y que llegaba de allí a Guadalajara y luego ya probablemente en dirección hacia Toledo. También probablemente había otro camino antiguo que seguiría el río Tajuña y también otro muy antiguo que seguiría más o menos el Valle del Tajo. Pero lo que es muy raro es haber subido a estas mesetas para luego bajar, descender hacia el Jalón en Medinaceli. Eso que este viejo camino de Sigüenza cruza un pequeño puerto y desciende, más complicado lo tenían también el del Tajuña, que llegaban a Alcolea, o los del Tajo, que llegaban a esta zona de la divisoria. Pero lo que es muy raro es lo que hizo la Nacional 2, que es ir por la parte alta de la meseta, sin duda evitando todos los quiebros, recorrebecos que marcan los ríos, pero que atravesaba una zona sin grandes ciudades, y es lo que aún notamos al seguir la Nacional 2. Es como si fuera una tierra poco ocupada, y no es así. Lo que pasa es que la vida está, por supuesto, en los valles, en el Tajo, el Tajuña y en el Valle de Henares. Por eso es esa sensación que tenemos. Lo mismo ha pasado con el ferrocarril. Fijaros, el ferrocarril antiguo, por supuesto, seguía el río Henares y pasaba por Sigüenza, atravesaba por un túnel la Sierra Ministra y aparecía en Medinaceli para seguir luego por el Jalón o seguir también hacia Soria. Pero sin embargo el AVE, como veis, ha ido alejado del valle, ha ido subiendo poco a poco para remontar la divisoria y a partir de ahí ir como Nacional 2 por la alta meseta. Esto que ha producido graves problemas. ¿Por qué? Porque ha impedido que el AVE pasara por Barajas, por el aeropuerto, que hubiera sido lo lógico. Sin embargo, se desvía luego por el sur de Guadalajara por una serie de valles donde poco podía aportar el ferrocarril, mientras que si en algún momento dado hubiera bajado hacia el Henares y el Jarama, habría podido atender al aeropuerto de Madrid. Ha sido una pena, pero bueno, son los problemas de estas infraestructuras modernas que tratan de evitar los núcleos habitados. Bueno, aquí estamos lo que vamos a tratar hoy. Fijaros, aquí tenemos el plano de Madrid. De cierta manera hicimos una charla que fue la M50, considerada por nosotros como la última muralla de Madrid. Estamos preparando una charla sobre la M40, que es otra de las anteriores murallas de Madrid, como fue la M30. Pues bien, aquí tenemos entre la M40 y la M50, tenemos el gran nudo de Barajas. Este gran nudo, y a la vez unido al borde del Jarama, ha creado graves obstáculos a las comunicaciones. Primero, fijaros, cuando se hizo la M50, ya comentábamos que nos parecía quizá excesivo lo que hizo la M50, que es que en vez de haber seguido por el Valle del Jarama, que sabemos que había puntos que estaba difícil de pasar, porque Barajas se ha acercado mucho al río, pero lo suyo hubiera sido haber venido por este borde de Barajas, o incluso haber venido a este otro lado, donde ha ido la M12. Pero lo que hizo la M50, en cierta manera, muy buena intención, era tratar de sortear todos estos problemas
y atender el borde de Madrid, del borde, rodeando lo más lejos posible la ciudad. Pero lo que hizo fue subir a estas mesetas, que son muy muy altas, para luego descender en un punto crítico, ya lo vimos al hablar de la M50, que es este punto de contacto con el Jarama en un punto muy difícil. Es decir, la M50 creó una gran distancia entre ella y la M40. Eso ha supuesto que queda una tierra de nadie y que Madrid necesita esas conexiones. Por eso han surgido la M12, que realmente más que M12 se tendría que llamar como M45, porque realmente es algo intermedio entre la M40 y la M50. Es decir, como veis, han surgido muchas conexiones para tratar de llegar desde el norte al sur, porque la M40 está ya demasiado metida en lo que es el tráfico de la ciudad. Aquí vamos a tratar de cómo desde la vieja Nacional 2 nos vamos hacia Guadalajara sin seguir la Nacional 2, que está muy urbana, muy urbanizada, y buscando un recorrido nuevo como es el de la R2. Hemos hecho varios recorridos. El más lógico que quizá hubiera sido, ahora lo vamos a ver, tomar la M40, aunque nos obligue a girar aquí hacia el sur, y haber seguido la M40 hasta alcanzar la R2 y ya haber iniciado nuestro recorrido. Pero hemos pensado que lo que hace un madrileño normal que quiera desde aquí evitar el colapso de la Nacional 2, pues puede ser o bien subir por estas vías que van bordeando el viejo Barajas, para aquí tomar la M12 y luego la R2 y la M50. O luego podría ser también venir a la M40 y de ahí tomar la R2. Bueno, ahora os lo vamos a enseñar. Aquí comparamos el plano actual. Fijaros la complejidad de todo este territorio con la situación antigua. Aquí estaba Barajas, fijaros, era un aeropuerto con dos pistas en dos direcciones distintas, que, como veis, tenía un vial de acceso, pero todo esto era una tierra virgen. Lo único que había alterado este paisaje era esta ronda ferroviaria, la ronda ferroviaria del este de Madrid, que es un poco la que ha seguido la M40. Y la M40 se ha ceñido en una muralla que ya el ferrocarril había creado. Entre esa muralla de la M40 y Barajas quedaba todo este territorio que aquí estaba libre, donde ha surgido la Feria de Muestras de Madrid, este gran jardín de Juan Carlos I y los crecimientos de Barajas que ya aquí ya estaban muy claros. Y luego ha aparecido un nuevo barrio que es Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid y por supuesto el nuevo aeropuerto. Es decir que este territorio que aparentemente con una M40 hubiera servido o con esta vía pues se ha visto, como veis, lleno de ciudades, de instalaciones. Aquí quería que vierais el otro borde más alto donde se ve la frontera de La Moraleja y de Alcobendas con Madrid. Y este valle que es el arroyo Valdebebas, que es el que va a definir un poco el límite de esta nueva ciudad de Valdebebas. Aquí ha surgido un gran parque separándolo de San Chinarro, con la M40 por el medio, y aquí al sur aparece la ciudad deportiva, el nuevo hospital y la feria de Madrid y el nuevo aeropuerto. Es decir, todo este espacio que aquí lo veis virgen aún, agrícola, ya aquí ya se insinúa la M40 que va a empezar a fraccionar el espacio. Por supuesto, una vez que se hace un vial, inmediatamente la ciudad lo ocupa, como pasó con San Chinarro o como ha pasado con Valdebebas a partir de la M12. Y aquí tenemos en este plano, que es 1.50.000, primera edición, pues un paisaje ya totalmente desconocido. Fijaros que aquí estos mapas suelen ser de principios del siglo XX, aunque a veces llevan la fecha del año 45, los datos se empiezan a tomar en el comienzos del siglo XX. Fijaros que Hortaleza aún es un municipio independiente, igual que Canillas, y fijaros cómo Hortaleza había capturado el arroyo Valdebebas y había subido las laderas hasta este punto de la actual La Moraleja. Fijaros que era un bosque precioso de encinares y cómo Alcobendas sí que llegaba al arroyo Valdebebas en ese punto. ¿Veis? Que es en este punto alcanza el arroyo, justo donde va a aparecer el choque de la R2 y de la M12. Y como veis, aquí todos son, de esta manera, vaguadas que van cayendo hacia el arroyo Valdebebas, desde el núcleo de Hortaleza. Aquí tenemos para que veáis
como Fuencarral también era un municipio independiente, Chamartín, es decir, como todos estos municipios, Canillas, se han ido incorporando a Madrid, que por supuesto los ha ocupado de forma impresionante. Y aquí tenemos en el otro borde, más hacia el este, con Barajas, que veis, Barajas tenía un término municipal muy bonito, casi un círculo, y que llegaba hasta el río Jarama. Fijaros que los cambios a veces de los términos municipales, ¿veis?, indican que el río antes venía por aquí, es decir, que el río ha cambiado de posición y lo denotan los términos municipales, con los problemas que al cambiar de posición, pues en este caso ha quedado un territorio que pertenece a Paracuellos, por así decir, al oeste del Jarama. Como veis, Barajas ya realmente ha desaparecido todo su paisaje por la ocupación del aeropuerto. Aquí tenemos ya la visión actual de todo este territorio y vamos a ver, fijaros, vamos a analizar cómo sale uno de Madrid. La primera posibilidad es, antes de la M50, que estaría aquí, es tomar este vial y en vez de rodear todo el antiguo Barajas y enlazar con la M12, venir por aquí hasta enlazar con la M12. Otra posibilidad sería venir hacia el sur para capturar la M40 y a partir de la M40 ir a buscar ya la R2. Bien, vamos a empezar con este primer recorrido. Aquí lo tenemos en la fotografía. Fijaros que la M40 y la A2 no pudieron realizar el nudo aquí por la densidad que ya existía aquí, y entonces lo que hacen estos nudos, uno lo enlazan con esta M14 que venía desde el sur y de ahí enlazan realmente con la M40 en este otro nudo, es decir, hace una, si os fijáis, realmente esto casi es un trébol de unión. Uno que quiere salir de Madrid, pues de aquí enlaza con la M40 para luego ir a buscar la R2 si quiere salir. Si no, uno lo que hace es tomar este vial de la M14 para venir hacia Barajas y luego ya desviarse buscando o la M12 o seguir ya por la M11. Bien, aquí tenemos la A2 que está saliendo de Madrid y fijaros que ya se han escapado de él este carril donde va marcando ya, como veis, una de las posibilidades que es tomar la M14, es decir, es la que va a subir y va a pasar por encima de la A2 que nos conduce al aeropuerto, le llama aeropuerto cuando es el aeropuerto antiguo, a la M11 y a la M13. Y sin embargo, si apuntamos a una estructura de más entidad, a la M40, pues vamos hacia el otro lado, vamos hacia el sur, y aquí ya nos avisa de la T4 y de la M12. Es decir, estas son, por así decir, las grandes infraestructuras, mientras que estas son las antiguas viales de acceso a Barajas. Aquí tenemos la separación, el que busca la gran M40, la R2, la T4, todas las nuevas conexiones, la M12, va por la derecha, y el que quiere aprovechar los viejos caminos a Barajas va por la izquierda. Nosotros vamos la izquierda, luego tomaremos las otras. Pasamos bajo esos nudos, ahí vemos ya por última vez las posibilidades que teníamos de la A2, aquí venía desde la M14 para enlazar con la vieja A2 de Zaragoza-Barcelona. Pero nosotros queremos evitarla, con lo cual pasamos sobre ella y vemos ya esta zona de los grandes hoteles que ya insinúan la presencia del viejo aeropuerto de Barajas. Bueno, viejo, las terminales 1, 2 y 3. Y aquí, como veis, ya nos están insinuando la presencia del aeropuerto. Fijaros que es un nudo muy bonito. Este es el que hemos hecho. Hemos pasado por debajo de este enlace para incorporarnos. Fijaros que es muy bonito porque es un trébol. El trébol es el sistema más sencillo. Siempre hay 8 movimientos en el enlace de dos carreteras. Este que se dirige hacia el sur, estos que vienen del sur que quieren tomar la A2, estos de la A2 que quieren dirigirse hacia el norte, y estos de la norte que quieren entrar en Madrid. Pero además están todos los movimientos contrarios, los que viniendo de aquí quieren dirigirse hacia el este, que claro, no pueden cruzarse con las demás líneas, con lo cual saca este trébol. Y lo mismo sucede los que viniendo desde el sur quieren dirigirse hacia Madrid, que como veis está en la otra dirección, con lo cual necesita este otro lazo. Fijaros que al final tenemos estos
Luego teníamos este que enlazaba hacia el norte y también este que enlazaba hacia el sur y este que enlazaba hacia el norte. Es decir, como veis, tenemos siempre 8 movimientos. Es un nudo muy bonito, ocupa muchos sitios, ¿verdad? Ocupa más que un trébol normal, que habría cabido probablemente aquí, pero no deja de ser un nudo interesante. Fijaros que aquí, siguiendo la ley que os conté de la ciudad, aparece el gran centro comercial. Siempre los centros comerciales aparecen, os lo cuento en mis charlas sobre la ciudad. Los centros comerciales desde la Edad Media están al pie de los caminos, al pie de las murallas, y como esto realmente es una de las murallas de Madrid, porque aquí la M14 realmente equivale casi como la M12 a una M45, a una muralla de Madrid, ahí se coloca el mercado, a las puertas de la muralla, a las puertas de la ciudad. Y aquí está el centro comercial. Y fijaros cómo realmente el urbanismo va repitiendo leyes muy antiguas. Aquí tenemos la otra posibilidad que habíamos tenido, que habría sido buscar la M40, viniendo un poco hacia el sur, rodeando este barrio, para venir por esa vieja muralla de Madrid. Pero hemos optado por venir hacia el norte. Bueno, aquí estamos pasando esta gran zona de hoteles, que ya, claro, están ya ligados a las viejas terminales de Barajas, ya no a la nueva, ya están surgiendo hoteles en la cercanía de la nueva terminal. Aquí, como veis, el que se dirige a la Alameda de Osuna o el que va buscando la M11 y la M13, que al final van a enlazar con la M14. ¿Veis? Estamos en la M14, que es esa vía intermedia que se dirige hacia Barajas, donde nos avisan ya de la M12, del aeropuerto, siempre hablan del aeropuerto antiguo, mientras que ya aquí nos avisan de una salida para dirigirnos a la M12 con peaje y ya a las salidas que estamos buscando, la R2, la salida de Madrid hacia Barcelona. Con lo cual nos van a sacar para pasar por encima de esta M14 que se dirige al aeropuerto. Bueno, aquí lo tenemos, ¿veis? Nos van a sacar en esta dirección. Estamos tratando de sortear Barajas para ir hacia Barcelona. Ya sé que es un poco extraño, pero es que la M50 está muy lejos. Bueno, aquí tenemos ya ya se ha separado este vial. Perdón, ya nos hemos separado de este vial y vamos pasando al lado de el viejo, a las terminales antiguas. Nos hemos alejado ya la M14 y ya vamos a girar hacia el oeste. Pasamos por debajo de este ermitilla, que fue un antiguo cementerio, ermita de la Virgen de la Soledad, que queda en esta vieja carretera de Logroño, que era la que iba al pueblo de Barajas. Uno se puede preguntar, luego lo veremos, si realmente era necesaria esta conexión, que de cierta manera está partiendo todas las ensanches de Barajas. Fijaros como aquí está la ermita de la Soledad, veis que teníamos un arroyo, que se dirigían todos, se dirigen hacia el arroyo de Valdebebas, hacia el Jarama, y aquí tenemos estas colinas que, como veis, están marcadas por esas vaguadas que descienden hacia allí. Aquí las tenemos. Aquí ya está hecho el aeropuerto transoceánico de Barajas. Y aquí tenemos esa ermita por donde ha marchado la carretera. Aquí la tenemos. Estamos pasando por debajo en este punto. Y ahora fijaros, nos dirigimos partiendo en cierta manera Barajas en dos para coger la M12 y dirigirnos hacia el norte. Tenemos por tanto la M13, que es la que bordeaba todas las antiguas T1, T2 y T3 y que va a enlazar con la T4. Y tenemos también la M40 que venía allí y tenemos esta M11, ¿no? Que yo pienso que se podría realmente suprimir, es mi opinión, para unificar de nuevo todo este núcleo. Porque vamos a ver que hay muchas posibilidades de llegar hacia este punto, por ejemplo a través de la nueva M12. Bueno, aquí fijaros que ha surgido la Feria de Madrid, ha surgido este gran jardín, ha surgido la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ha surgido el Hospital de Emergencias de Isabel Zendal. Fijaros que se está creando aquí un punto importantísimo en las estructuras de Madrid. La Ciudad Deportiva, sobre todo la feria, es decir, esto empieza a ser algo
muy parecido a lo que había antes aquí, fijaros. Esto forma parte de la ley que hoy os cuento en las ciudades, de la homotecia de las ciudades. Es decir, las ciudades van creciendo según unas leyes secretas, como un juego de muñeca rusa. Cuando uno encuentra la ciudad actual, descubre que dentro, como cuando saca la muñeca rusa, dentro hay una muñeca rusa idéntica y dentro otra idéntica. Fijaros, en este primer Madrid de la Castellana, donde la Castellana era un poco el vial de borde, cuando aún no estaba hecha la M30, tenemos el Palacio de Congresos y al lado el estadio del Santiago Bernabéu. Aquí, donde los rascacielos, luego estaba la ciudad deportiva del Real Madrid. Pues fijaros cómo en esta calle castellana que fue el borde de Madrid, fijaros cómo al cabo de, no digamos 100 años, sino tan solo probablemente 50 años, 60 años, se está produciendo lo mismo. La feria sería como el nuevo Palacio de Congresos, por supuesto a una escala muchísimo mayor, porque la ciudad ya es muy poderosa. Tenemos no la castellana, sino la M40, que es la futura castellana, es decir, la nueva muralla de Madrid. Y tenemos también una ciudad deportiva, con un gran estadio, que es también del Real Madrid. Fijaros que se está repitiendo este punto aquí. Eso quiere decir que dentro de unos años la M40 será ya como una castellana, o quizá la M12 sea como una castellana. También tenemos este hospital, alguien podría decir, bueno, también aquí teníamos el Hospital de la Paz y tenemos esta nueva ciudad, como podían ser las nuevas ciudades que se crearon aquí en los 60. Es decir, que se está creando aquí un punto que es homotético de este punto. Es la ley esa secreta que tienen las ciudades y que sobre todo es la relación Palacio de Congresos, Feria de Madrid, la IFEMA. Bueno, aquí vamos ya por la M11 y aquí ya nos avisan de que podemos ya, vemos la R2. Y ya estamos en este punto de salida. Fijaros que aquí muy importante cómo el ayuntamiento ha creado unos grandes parques para que no sea un continuo urbano, sino que haya grandes fronteras entre las nuevas ciudades. Eso a veces puede ser muy bueno porque diferencia a los nuevos barrios. Puede ser también muy peligroso cuando los parques son muy grandes, realmente son peligrosos en la noche, realmente aíslan las ciudades, aumentan las distancias, en fin. Aquí veis el ejemplo claro de esta nueva ciudad que parece nacida del aeropuerto, que vive en el diseño de sus urbanistas en el eje del aeropuerto, cómo ha sido separada de San Chinarro por un gran parque. Alguien puede decir, ¿tiene sentido esto? ¿Hubiera sido mejor que Valdebebas hubiera estado más cerca de San Chinarro y que el parque hubiera venido al borde de la ciudad? Bueno, ahí dejo la pregunta. Aquí ya nos separamos, la M11 sigue hacia allí y ya entramos en la M12. Aquí aparecen unas cosas rarísimas que son estos peajes tan céntricos de Madrid. ¿Tiene sentido que esta M12 sea una vía de peaje? ¿Tiene sentido estos peajes a unos pocos metros de haber tomado la vía, alterando? Hay casi 3 peajes para llegar a la R2. Es realmente un tanto extraño. Yo creo que realmente la M12 ya cumple el papel casi de una M45. Tiene que estar liberada de estos peajes. Pero bueno, aquí tenemos la M12, que es una gran sorpresa, porque viene, bueno, os muestro los peajes, extrañísimos, cuando realmente estamos en el corazón de Madrid. Fijaros que estamos aquí en la feria de muestras. La M12, como veis, ha nacido de la M40, muy probablemente por una manera de llegar directamente a la T4 y también directamente salir hacia el norte y hacia el este de Madrid. Y todo está provocado por la edificación de todos estos barrios y por el atasco de la Nacional 2. Eso ha hecho que surja la M12 como vía rápida hacia la nueva terminal. Aquí lo veis. Y estos son los peajes. Son como puertas de Madrid. Alguien diría, la puerta de Alcalá ahora es así. Y es verdad. La puerta de Alcalá marcaba la frontera de Madrid y esta efectivamente, alguien puede decir, marca una primera frontera de Madrid. Así es. Es decir, el que atraviesa estos peajes está saliendo ya de la M11, que es decir, ya la influencia de la M40.
y ya está saliendo al exterior o entrando ya en las líneas de Madrid. Aunque realmente la verdadera puerta de Madrid, la vais a ver, está ya más lejos. Ya estas puertas ya no tienen mucho sentido porque esto ya es Madrid. Bueno, aquí tenemos la curiosa separación que se ha producido en el aeropuerto de Barajas, y esto es muy importante porque la nueva terminal, que tiene un esquema muy bonito, muy simétrico, sin embargo ha hecho cosas raras. Ha hecho cosas raras en el hecho de separar las salidas y llegadas con viales muy diferenciados. Se ha producido muchos problemas. Fijaros que aquí ya está la dirección salidas y aquí la de entradas, que está dentro del peaje. Bueno, y aquí vemos el barrio de Valdebebas. Ahí vemos Barajas, hemos tomado la de salidas. Vemos que es un esquema muy bonito en las grandes llanuras del Jarama. Allí vemos ya Paracuellos. El Jarama va a pies de Paracuellos. Y el maravilloso cielo de Madrid. Pues es un gran aeropuerto, pero ha cometido algunos errores típicos de los aeropuertos. Fijaros, ese puente tan bonito es el eje del nuevo barrio, de la nueva ciudad de Valdebebas, que estaba pensada con ese eje culminando en la entrada del nuevo aeropuerto. Pero todo se ha truncado por los viales de tráfico, como vamos a ver. Bueno, como veis, este se dirige hacia las salidas y ya se separa de las llegadas, que por desgracia van a quedar en una línea trasera del aeropuerto. Y aquí vemos el nuevo barrio Valdebebas, el nuevo hospital y el nuevo barrio. Bueno, fijaros, es una ciudad curiosa porque ha creado aquí un gran parque que va a entrar a su corazón. Fijaros que esta forma recuerda mucho el viejo Barajas, la curvatura que formaban las terminales de Barajas, y de aquí sale, en el punto central de este barrio, sale este eje que se dirigía al corazón del aeropuerto. Pero por desgracia algo ha pasado en los diseños. Aquí aparece este volumen de aparcamientos que es un verdadero desastre porque tapa totalmente la visión del aeropuerto respecto a esta ciudad. Luego fijaros que tenía un esquema simétrico, lo vamos a ver, de viales muy bonito, pero que ha sido totalmente alterado con la decisión de que, así como salidas bordea las marquesinas del aeropuerto, sin embargo, llegadas la pasa a un nivel de trasero, detrás de los aparcamientos, lo cual se ha perdido todas las ocasiones que había de haber creado un gran espacio entre el aeropuerto y la nueva ciudad, que realmente parece nacida de él. Aquí lo vemos más claro. ¿Veis? Es una ciudad con este esquema donde el corazón de la ciudad es este parque y este eje, que como veis ha quedado truncado. No puede llegar a la explanada del aeropuerto. Cuando uno puede llegar o salir, no va a haber un gran espacio y la ciudad enfrente, sino que va a haber este gran bloque de aparcamientos. Una pena, porque perfectamente este bloque se podía haber partido en dos áreas y haber dejado aquí que este eje realmente cumpliera. Es decir, que alguien, incluso si quisiera, pudiese ir andando desde el aeropuerto a través de un gran jardín hasta la ciudad, hasta esta nueva ciudad, que como veis vivía de él. Pues bien, veis, aquí ha sido truncado este camino por los complejos en cómo se ha resuelto esto, que era un esquema muy bonito. Fijaros la simetría que tiene, fijaros que bien funciona en salidas. Uno va llegando, llega hasta la puerta del aeropuerto y luego desde aquí puede o salir hacia el norte o bien volver hacia Madrid. Y lo mismo pasa cuando uno viene del norte. De aquí entra, funciona perfectamente. Sin embargo, llegadas es un verdadero desastre. Llegadas en primer lugar, o bien aquí te desvían, pasas por debajo para llegar a llegadas, pero luego a la hora de salir, una persona no puede tomar este vial que enlazaría con Madrid, sino que le envuelven, le envían a esta serie de pequeñas rotondas que le vuelven a este otro vial para volver hacia Madrid, o que va por un verdadero laberinto para intentar salir hacia el norte. Da mucha pena porque además llegadas, el que va en coche a llegadas, pues no ve el aeropuerto, ve las zonas de aparcamiento. Una pena, realmente esto ha sido una decisión muy equivocada. Podría ser un aeropuerto magnífico con esta explanada, con estos viales mejor resueltos, sobre todo el de llegadas, que perfectamente se podía haber incorporado al de salidas en cualquier momento, si os fijáis, y haber dispuesto de estas conexiones. No sé qué pasó aquí, se metió por el medio este desastroso vial
Y bueno, y también ha sido interrumpido este vial, como veis. Bueno, quería mostraros cuál es el corazón de este nuevo barrio Valdebebas. Fijaros que es esta gran avenida que da al Gran Parque, es decir, una ciudad que mira a un gran parque, parecen viviendas muy amplias. Este sería el punto neurálgico de la ciudad. Extraña que las dotaciones no estén en este punto tan importante. Este es el eje que nace de ese punto que se dirige hacia el aeropuerto. Este es el parque que aparece. Es una idea bonita, una ciudad en torno a un parque. Recuerda la primitiva planta de Bagdad, que era una ciudad circular, donde todo rodeaba un gran parque. Este es el eje, ya en otra época del año, que se dirige hacia el aeropuerto. Aquí lo vemos. Por supuesto que tiene avenidas y poco a poco se va completando. Estas son las avenidas amplísimas. Y esta es nuestra avenida principal que se dirige hacia el aeropuerto. ¿Veis? Ya aquí están surgiendo un gran hotel Meliá porque es el eje que va al aeropuerto. Y aquí la vemos desde la M12 y allí vemos el puente que marca el eje. Fijaros, el aeropuerto, aquí llegadas y el puente que marcaba un puente muy bonito que marcaba el eje de la ciudad. Fijaros que aquí ya se está insinuando la R2, que es la que nosotros queremos seguir. Y también la A1, es decir, esta ha pasado a ser una salida muy importante de Madrid. El problema son los peajes. Bueno, aquí veis de nuevo todo el sistema que os conté y cómo llegadas realmente es un suplicio. Desde llegadas tratar de salir hacia el norte o hacia el sur es un verdadero problema. Mientras que desde salidas es perfecto. Por eso mucha gente cuando va a recibir a alguien va a salidas, no va a llegadas. Y el que llega sube a salidas para tener estas maravillosas conexiones. Esto hay que resolverlo mejor, hay que lograr que este eje llegue al aeropuerto, hay que ver cómo se reforma esta zona de los aparcamientos, porque es una pena que un aeropuerto tan bonito realmente es invisible desde la ciudad. No sé a quién se le ocurrió este bloque de garajes desastroso y que, como digo, perfectamente puede estar a cada lado o incluso ser subterráneo y dejar aquí un espacio que sería uno de los aeropuertos más bonitos del mundo, teniendo aquí un parque que realmente sería la continuidad del parque de Valdebebas en este eje peatonal en el que alguien podría realmente venir casi andando hasta... Porque esta es una ciudad que en gran parte va a estar muy ligada al aeropuerto, va a ser como un nuevo Barajas, ya se ve. Y este tenemos el precioso puente de la ciudad de Valdebebas hacia el aeropuerto. Y como veis, truncado por estos intentos de llegar a llegadas, como veis, esto ha sido alterado por alguien con muy poca cabeza. Bueno, esta era la donde se ha alterado y el camino para llegadas. Fijaros qué pena un aeropuerto tan bonito que haya sido oculto por estos bloques de aparcamiento, cuando todo esto podía ser un gran jardín que mostrase la gran fachada del aeropuerto. Esperemos que algún día esto se resuelva. Ya nos alejamos, allí vemos Valdebebas y fijaros que ahora vamos bajando, es decir, estamos bajando hacia el arroyo que dio nombre a la ciudad, hacia Valdebebas. ¿Veis? Estamos descendiendo hacia el arroyo Valdebebas. Como veis, el arroyo ha quedado aquí cruzado por la R2, ha quedado aquí cruzado por la M12 y luego ha quedado pues desaparecido prácticamente por el aeropuerto, por el nuevo aeropuerto para llegar al Jarama. El Valdebebas ha tenido un destino fatal. Luego veremos que este otro arroyo, creo que es de las Zorreras, ha tenido más suerte porque realmente ha quedado virgen, excepto en los puntos de las pistas. Pero de esta manera se va viendo cómo va perdiendo fuerza el aeropuerto y la naturaleza lo va recobrando. Quizá aquí también podría haber sido así, pero claro, estábamos en una zona muy céntrica. Pero hubiera sido muy bonito haber mantenido aquí el arroyo como una zona verde para estas zonas de actividades, en fin. Fijaros lo que había antes aquí. Aquí teníais el final del aeropuerto y aquí teníais el arroyo Valdebebas, que era la frontera, ya veis, en parte, aquí era la frontera entre Alcobendas y luego Madrid.
Pues aquí es donde ha surgido esa nueva ciudad y estamos en este punto de aquí es donde llegan todas nuestras infraestructuras. Y aquí lo tenemos un plano aún más antiguo, donde vemos que había un camino viejo a Burgos, que va luego por La Moraleja. Aquí tenemos el arroyo de Valdebebas. Como veis eran todo campos de cereal y estos son viñedos. Esto que aparece aquí son, en triángulos son viñas. Bueno, ahí vemos el Barajas a lo lejos Paracuellos y descendiendo. Estamos en este punto de aquí. Y aquí quería mostraros cómo el arroyo de las Zorreras aún ha sobrevivido, mientras que el pobre de Valdebebas ha quedado aquí, pues geometrizado. Y vuelve a aparecer aquí, en el jarama que aparece por aquí. Aquí estamos cruzándolo. Ahí va nuestro arroyo de Valdebebas. Fijaros qué bonito, qué capacidad tiene de vegetación en el borde de la ciudad, entre la ciudad y La Moraleja. Aquí estamos cruzando y ya nos dirigimos hacia realmente es noreste. ¿Veis? Hemos cruzado el arroyo y ya nos dirigimos hacia allí. Aquí fijaros que hay una cosa rarísima, hay una triplicación de infraestructuras. Esto es un error gravísimo. ¿Y por qué aquí la M12 no fue la misma que la R2? ¿Y por qué no esta otra vial, quizá más antigua en origen, por qué no fue realmente la R2 y la M12? Es decir, fijaros que estos se han dirigido contra plena montaña, cuando aquí la topografía marcaba claramente que podían perfectamente haberse adaptado a esta curvatura y haber rodeado los cerros para rodear La Moraleja. Este hubiera sido el trazado natural. Y sin embargo, hemos ido directos contra las colinas que descendían hacia el Jarama, con unos cortes del terreno, un destrozo de puntos valiosísimos. Digo valiosísimos para el futuro. Por ejemplo, si algún día todo esto crece, que crecerá, ya está creciendo, pues eran unas lomas muy bonitas. Esta zona era la zona más bonita para haber creado quizá el parque de estos nuevos ensanches. Y la infraestructura pues tenía que haber venido rodeando esas colinas. En vez de eso tenemos nada más y nada menos que casi tres autovías. Esto es un derroche incomprensible. Bueno, aquí tenemos realmente el otro peaje de la M12 y aquí de la M12 la abandonamos para incorporarnos a la R2, que tiene también otro peaje aquí. Esto es un poco absurdo. Ya veis estos peajes en el corazón de Madrid, porque esto ya es el corazón de Madrid. Y aquí tenemos el arroyo Valdebebas, que hemos visto cómo lo cruzábamos con nuestras autovías. Aquí tenemos el enlace entre la R2 y la M12 y la continuidad de la R2. Fijaros qué absurdo, duplicadas las dos autovías. Y ahora paro para que empecemos a ver, porque ya que hemos llegado hasta la R2, vamos a ver cómo comienza la R2. Pues fijaros, la R2 nace de la M40 en este punto de aquí. Quizá fue un punto demasiado norte en la M40 para haber capturado la R2, porque ya habéis visto que hay que venirse hacia el sur, hay que dar mucha vuelta para alcanzar este punto. Quizá para el Madrid norte y oeste pues era un punto muy bueno para encontrar la carretera a Barcelona, pero para el sur ha sido un punto demasiado norte. Como veis, este es el nacimiento, por tanto, realmente de la nueva A2, el nacimiento desde la M40. O sea que es un nudo muy importante y veis que como tal así aparece. Está entre San Chinarro, que fue pensábamos que iba a ser el borde de Madrid, pero ahora ya el borde de Madrid, como veis, ya se ha ido aquí. Con lo cual la M40 ha pasado a ser ya casi una vía interna de Madrid, ya no es una circunvalación. La nueva circunvalación sería ya la M12 y la R2 y por supuesto, la M50. Es decir, que ya esto se está integrando en el corazón de Madrid. Bueno, aquí tenemos la M40 y aquí tenemos la salida hacia el este, hacia Zaragoza-Barcelona. Nos avisan también de que hay un enlace con Burgos, un punto muy crítico, muy colapsado normalmente, y también nos avisan que hay otro enlace siguiendo el R2. Es decir, ya vemos que hay dos enlaces con Burgos, uno ya antiguo y colapsado
como va a pasar con la M40, y otro nuevo que aquí, por ejemplo, tendrían que poner que podíamos enlazar con la M50. No sé por qué no lo ponen, porque es así. Bueno, y aquí fijaros, estamos bajando hacia el arroyo Valdebebas y aquí vemos grandes destrozos del paisaje. Es una pena porque aquí se ha hecho el parque forestal y todos estos rellenos inmensos tapando este pequeño arroyo, que era este pequeño arroyo que se dirigía a Valdebebas. Fijaros qué destrozo ha habido aquí en estas colinas que bajaban hacia el valle. Son colinas que son del municipio de Madrid, donde, como veis, se está construyendo con unas densidades muy diferentes a las de La Moraleja. Y fijaros que esta salida aquí ha destruido unas posibilidades enormes que tenía esta meseta. Perfectamente yo creo que el R2 podía haber venido aquí, siguiendo este valle, y habría dejado un espacio de expansión, San Chinarro, de La Moraleja, No entiendo por qué se ha ido a destrozar justo el punto más alto y más interesante del paisaje. Aquí lo vemos. Todo este territorio, que era un territorio muy bonito, ha quedado destrozado por la infraestructura, cuando aquí teníamos perfectamente este valle que nos insinuaba por dónde teníamos que dirigirnos hacia Valdebebas, hacia el este. Bueno, aquí lo vemos. Fijaros que había una loma muy bonita, ¿no? Arroyo del Pescador, que es este de aquí, Valdevivar, y aquí Valdebebas. Entonces teníamos esta loma, estaban los olivos, preciosa. Aquí ya vemos cómo la M40 la va a cortar, como así hizo. Fijaros que era la culminación de San Chinarro, era el punto, el mirador de San Chinarro hacia el oriente. Bueno, pues en vez de eso tenemos una colina destrozada. Y aquí lo vemos también, toda esta colina de viñedos. Bueno, fijaros, ya se ve aquí los cortes que ha habido, los problemas, una pena. ¿Veis? Además nos obligan a subir para luego bajar, no sé. Ya veis aquí grandes rellenos, cortes, ya lo veis. Estamos en este punto, vamos a salir ya. Bueno, aquí solo quería mostraros cómo las murallas de Madrid, desde la M30, fijaros, la M30 marca muy bien el óvalo de Madrid. La M40 ya empieza a caer hacia el suroeste, como veis, lo cual está indicando que Madrid está creciendo más hacia aquí, en parte por la presencia de Barajas. Y la M50, fijaros que ha caído muy hacia el sur, muchísimo hacia el sur, y aquí se ha escapado por el tema de Barajas, ha tenido que venir muy hacia el este. Pero como veis, Madrid se está transformando, todas las ciudades tienden al círculo y Madrid acabará siendo un gran círculo. Pero como veis aquí está indicando que Madrid ha crecido más en la dirección suroeste, mucho más que en la dirección del este, en parte por el obstáculo que ha supuesto Barajas. Y aquí tenemos otra ciudad ideal, que es La Moraleja. La gente critica mucho estas ciudades jardín, pero realmente son un modelo de ciudad. Siempre el hombre ha añorado su casa con su jardín. Es un sueño de todas las personas, ¿no? Incluso cualquier persona que vive en un piso en Madrid tiene igual su casita en el campo, su casita en su pueblo. Y entonces no hay por qué despreciar estas ciudades. Es verdad que son ciudades de poca densidad, que ocupan mucho territorio, pero bueno, son ciudades con una vegetación admirable, maravillosa, que algún día habrá que hacer el inventario de los árboles que tienen todos estos maravillosos jardines. Entonces no hay por qué rechazar esta tipología de ciudad. Yo creo que es más natural que la ciudad de manzanas o la ciudad de bloques. Esto va más con la esencia del hombre, tener su casa con su jardín. Y como veis, aunque son distintos municipios, pues realmente las carreteras están dibujando una preciosa ciudad ovalada, que es la ciudad de manera de La Moraleja. Bueno, y aquí tenéis donde acaba la M12, que ha nacido aquí, es como una especie de M45. Vemos la triplicación de infraestructuras, una pena, creo que todo esto se podrá resolver. En los años que vengan desmontaremos infraestructuras que hayan destruido el paisaje. Por ejemplo, yo creo que aquí la M12 perfectamente puede incorporarse a la R2 y desaparecer todo este tramo de la M12. Incluso si se hubiera hecho mejor, la R2 podría venir por aquí
y suprimir y recuperar todas estas colinas que son valiosísimas. Bueno, y aquí vemos un poco la suma de ciudades y de maneras de salir hacia el este. Como vimos la M11, la M13, la M12 y la R2 a partir de la M40. Bueno, voy a mostraros esto. Y aquí lo veis dibujado. Es una ciudad muy bonita, es un óvalo muy claro. Está rodeado por infraestructuras. Esta es la A1 muy colapsada, que por eso ha surgido ese nuevo enlace con la M50, con la A1, que es el que nos avisan desde la R2. ¿Por qué? Porque la A1 está buscando también evitar este colapso que suele producirse aquí, viniendo pues por la R12, por la M12, perdón, R2, M12 o bien ya la M50. Bueno, aquí quería mostraros todo el territorio que ha recorrido, es la R2, que ha pasado por aquí y va muy cercana al arroyo de Valdebebas hasta que ya lo cruza y se va a dirigir hacia estas colinas. Aquí tenéis todo esto virgen, fijaros donde está la Moraleja con ese gran bosque, viñedos, campos de cereal, en un paisaje, buena vista, fijaros como era un punto muy interesante, porque claro, era el final de estas colinas dando a todo el valle del Jarama. Y aquí veis cómo, bueno, lo hemos ido un poco destrozándolo todo, ¿no? Con esta autovía, con este vial extraño, en contraste, estas urbanizaciones muy en contraste con la urbanización de baja densidad de esa zona, aquí el nuevo barrio. Bueno, ya veis que es una pena que hemos creado aquí un parque cuando aquí teníamos un valle precioso para haber creado un parque. ¿Veis? Aquí viene este pequeño arroyo, Valdevivar, y estos rellenos enormes. Y la R2, fijaros, la R2 podía haber venido por este valle. Y bueno, esto puede ser muy bonito al final. Y tenemos ese parque forestal. Y ya vamos por la frontera entre Valdebebas y la Moraleja madrileña en ese caso. Aquí vemos cómo se está cambiando la escala. Una escala muy bonita, de densidades muy bajas, de repente ha sido truncada por esta nueva aparición, en términos de Madrid, de estos bloques. Es una pena porque no se ha seguido, aunque fueran distintos municipios, porque no se ha seguido la misma tipología. Y ahí ya vemos que ahí ya sí que llega Alcobendas al arroyo de Valdebebas, que ya viene por aquí. Estamos ya en la frontera, bordeando Valdebebas. He querido entrar en Valdebebas y me da pena como frente a las otras avenidas que hemos visto, claro es que hay avenidas con una densidad excesiva. En ese paisaje de un paisaje precioso de campo uno piensa, bueno, es necesario crear estas secciones sin comercio en planta baja, sin vida en planta baja, con estos murallones. No tiene mucho sentido haber creado un parque forestal gigante y aquí haber creado estas densidades. Más valía que el parque hubiera sido más pequeño y que esto hubiera tenido la mitad de altura, ¿no? O sea, cosas un poco absurdas del urbanismo moderno. Bueno, aquí tenemos esa calle que hemos visto ahora y ahí tenemos el peaje de la R2. ¿Veis? Aquí ya avisan para el que quiera volver hacia el sur por la M12 o el que ya... Aquí vemos todas las grúas de este nuevo ensanche de la Moraleja. Ahí vemos cómo las líneas de alta tensión también se domestican y ahí pasan estas soterradas, indicio de que la ciudad ya está llegando poco a poco hacia aquí. En este punto se soterra ya la línea de alta tensión, al igual que aquí. Y aquí todas estas nuevas construcciones que están surgiendo en términos ya de Alcobendas. Vuelvo a mostrar eso y aquí estamos cruzando el arroyo de Valdebebas. Ya lo veis, que estamos saltándolo y en el otro lado, fijaros, es una pena que justo el punto de salto del arroyo pues queda donde la autopista se ensancha. Es una pena porque es un parque que es muy importante y va separando los dos municipios. Y aquí sí que te podríamos decir que esta es la verdadera puerta de Madrid, la puerta de la R2. Esta es la nueva puerta de Alcalá.
Y aquí vemos cómo ya se alejan la M12, que creemos que realmente aquí sobraba, y la R2. Yo creo que la M12 y R2 podrían haber sido la misma autopista. Aquí vemos la M12 cómo llega a través de tierras vírgenes y la R2. Y ahí vemos Barajas. Y aquí lo dejamos atrás. Claro, es este punto de choque de las dos. Fijaros qué pena que se han ido hacia el norte, han chocado contra todas estas colinas que descendían hacia el Jarama, que eran las que se llamaban Buenavista, ¿veis? Cerro Buenavista, porque era el punto más bonito. Pues es curioso cómo la R2, primero porque hemos triplicado infraestructuras, después porque no hemos rodeado realmente estas colinas, que no solo hubieran permitido expansiones urbanas, sino también crear dotaciones en estas proas del paisaje tan bonitas. Bueno, aquí vemos de nuevo, desaparecen ya las líneas de alta tensión, se soterran en estos puntos, lo cual indica que cuando una línea de alta tensión llega a un centro de transformación o una estación o sucede que pasa soterrada, indica que la ciudad ha comenzado. Es decir, ya la alta tensión se ha domesticado, ha pasado a ser baja o ha quedado soterrada. ¿Veis? Esto indica que aquí está empezando ya Madrid. ¿Veis? Son puntos interesantísimos. Este y un poquito más adelante hemos visto el otro. Y ya, al igual que el peaje, todo indica que esta es la puerta de Madrid, la nueva puerta de Madrid. Y aquí vemos cómo estamos cortando, cómo la R2 cortó estas colinas tan valiosas. ¿Veis? ¿Qué era esto? ¿Veis? Se metió por estos desfiladeros. Aquí tenemos el Club del Olivar, el Cerro de Picamijo. Ya veis, estamos pasando justo por aquí. Aquí veis el término municipal que viene por aquí. Entonces estamos entrando de aquí. Ya lo veis. Hemos ido contra esta pequeña sierra que acababa en La Moraleja. Aquí lo vemos más claro. ¿Veis? Estamos cortando todas estas colinas que habrían sido una expansión fantástica. Y nos dirigimos hacia el norte. De nuevo aparecen, aquí hay un arroyo, el arroyo de las Zorreras, en un pequeño valle, y luego vuelve a aparecer los últimos cerros ya hacia el Jarama, que han quedado destrozados por el paso de las dos, de la M12 y de la R2. Fijaros que ya la antigua carretera en cierta manera bordeaba ese camino, que era esta carretera. Pero la nueva podía haber bordeado un poquito más lejos. Bordeado. Aquí vemos que el aeropuerto ha cortado estas colinas por la cercanía de la pista. Bueno, aquí vemos perfectamente el arroyo de las Zorreras y esta colina. Y aquí ya la Ribera de la Vega, que es ya la frontera ya de Alcobendas con San Sebastián de los Reyes. Bueno, aquí entramos en esa pequeña vaguada del arroyo de las Zorreras. Fijaros qué bonita es. Qué paisajes más espléndidos nos muestra Madrid de repente. Y ahí viene desde el norte. Vemos el arroyo. ¿Veis? Aún hay muchas zonas casi vírgenes en Madrid. Y ahí vamos de nuevo a la otra colina, a esta colina alta. Pues bien, la gente que de llegadas quería salir hacia el norte y el este, pues había sufrido este recorrido tremendo para llegar a esta rotonda y aquí poder hacer esto y incorporarse en la R2. Increíble, ¿verdad? La diferencia de trato de salidas de llegadas. Algo falló en ese diseño del aeropuerto para haber tenido que hacer esto. ¿Sí? Venir hasta aquí para poder coger la R2 cuando ha ido paralela a todo el recorrido. Bueno, y aquí vemos este último final, donde está el Pinar de San Isidro. ¿Veis? Es el último final de esas colinas. Esta es la carretera que lo cruza, la que toman los de llegadas. Y ahí vemos ya todo el Valle del Jarama. Y cómo hemos cortado. Aquí vemos R2. Y ya ahí acaba. Aquí acaba nuestra colina y queda una última pequeña colina. Aquí está la ermita de San Isidro, el Pinar, toda esta zona que era una zona muy, muy valiosa como final de La Moraleja. Aquí
Aquí lo vemos, Cerro de Carrascosa, que es este que está aquí, Cerro de la Paz, la Laguna, la Cruz del Diablo, indica que había un cruce de caminos, y la ermita que estaba aquí, en torno a este bosquecillo. Cuando hay una ermita es que probablemente aquí hubo un poblado, un castro carpetano, probablemente estaba en este punto tan bonito, que es esto de aquí. Esta es la ermita y este es el paisaje en que esa colina va acabando hacia el Jarama. Bueno, y seguimos y aquí vemos el arroyo de la Vega, que es la que nos separa de San Sebastián de los Reyes. Fijaros qué bonito paisaje. Aquí lo tenemos. Vemos el arroyo de las... Este es el arroyo de la Vega. Aquí lo vemos, que es la frontera. Mucho me temo, fijaros, aquí se ve muy bien cómo la R2 permite un enlace con la M50, que realmente es una variante de la A1. Ya uno sabe, esta fue la primera Nacional 1, luego se hizo esta otra, que todas acaban colapsadas en ese nudo con la M40, y por eso esto es una variante realmente también de la A1, que uno puede irse por la M50 o intentar ir por la M12, con muchos peajes. Por la M50 es gratuita. Y mucho me temo que este espacio, que fijaros que está quedando entre la M12 y la M50, pues acabe también ocupado, que es como una ley inexorable de la ciudad. Cuando uno hace una vía de borde, muchas de nuestras calles mayores fueron en calles de borde de la ciudad, y ahora son las calles mayores porque la ciudad las ha saltado. Probablemente es lo que pasará con todo este espacio aquí de oportunidad tan valioso. Sería una pena, pero son leyes casi inexorables. La M50 es la nueva muralla de Madrid, por lo cual es muy probable que Madrid llegue hasta ella. Madrid o San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, me da igual. Bueno, aquí vemos el arroyo de la Vega. Perdonad que me estoy alargando mucho, pero aquí lo tenemos. ¿Veis? Es una frontera importante porque es la frontera entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Y aquí tenemos estos cerros Carrascosa, la M12 muy ajustada, demasiado ajustada a Alcobendas. Y ya por fin abandonamos esos cerros y llegamos al último peaje en este tramo, que también podríamos decir que es la Puerta de Madrid, un poco más alejada, pero probablemente sea la nueva Puerta de Madrid. Sí que es bueno que Madrid sea tan denso. ¿Por qué? Porque logramos encontrar paisaje virgen a muy pocos kilómetros del centro. Y eso es maravilloso. ¿Veis qué puertas modernas? Es la nueva Puerta de Alcalá. La futura Puerta de Alcalá cuando la M50 sea la frontera. Y aquí ya aparece por fin el paisaje casi virgen del Jarama, por supuesto con la pista del aeropuerto, el arroyo de la Vega, que marca el final de las pistas de Barajas. Aquí lo vemos, ¿veis? El arroyo de la Vega va a marcar el final de las pistas de Barajas. Y ahí tenemos el arroyo de la Vega viniendo de San Sebastián de los Reyes, con esa pequeña colina, y aquí está la depuradora. Fijaros que ya nos avisan de que tenemos la M50, es decir, la R2 desaparece para pasar a ser la M50 y luego volverá a aparecer la R2. Y aquí nos avisa de que tenemos la salida hacia Burgos. Es decir, esto es ya una muralla de borde de Madrid. Mirad que el arroyo como va marcando el final de las pistas y viniendo del norte. Fijaros estos ríos de Madrid, las enormes posibilidades que tienen de generar corredores verdes a cada lado. Y tenemos el arroyo, que se dirige ya al Jarama, que como veis bordea un poco esta pista, luego se va a meter bajo la otra. Aquí tenemos este nudo, que es un nudo muy bonito, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto quería que vierais, ese punto en que el arroyo pasa. Y veis cómo va bordeando hasta llegar al Jarama. Fijaros que los ríos cada vez se van liberando más. Este casi ha liberado la primera pista, ha pasado debajo de la segunda, pero ya el Jarama va cobrando cada vez más fuerza. Fijaros este tema tan bonito, que el Jarama ha tenido muchos cursos. ¿Veis? Aquí se metía antes por aquí el río Jarama. Lo notamos en los términos municipales. Luego probablemente por aquí. Es decir, ahí se llaman galachos en Aragón, cursos del río abandonados que son muy ricos en fauna y así. Bueno, y aquí tenemos el enlace con la R2. Fijaros que es un enlace muy bonito, muy fino,
los que vienen de la Nacional 1, que quieren dirigirse hacia el sur o que quieren dirigirse hacia Madrid o hacia el sur. Y lo mismo. Lo que no tenemos aquí sería, por así decir, tenemos 4 enlaces, ¿no? Nos faltarían los otros 4 enlaces. Aquí lo tenemos más claro. Es un nudo muy, muy bonito, muy fino, muy elegante. Y realmente nos faltarían, tenemos los 4 enlaces, pues nos faltaría, por ejemplo, el que quiere desde... Vamos a ver, bueno, no, realmente no, porque no es un cruce, realmente es un enlace. O sea que tenemos realmente todos. El que quiere ir hacia el norte, el que del norte quiere ir hacia el este y los otros dos. Lo que no hay son los cambios de sentido que hay a veces en un trébol, que se puede lograr el cambio de sentido. Fijaros que se ha creado aquí una zona como sin cultivar que puede generar un nudo muy bonito de repoblado, de vegetación. Bueno, ya vamos a acabar enseguida. Bueno, aquí vemos ya el desvío hacia Burgos. Fijaros qué puente tan bonito, hormigón hecho in situ, precioso, es casi una escultura. Y nos dirigimos hacia el otro enlace, con más luz en las vigas, por lo tanto necesita estas zapatas, pero también muy, muy bonito. Fijaros qué nudo más sencillo, más bonito. Aquí lo vemos desde arriba. ¿Veis? El que viene de Burgos, que se incorpora a dirección Zaragoza, se incorpora ahí a la R2M50. Aquí lo tenéis, muy bonito. Y tenemos el Cerro Mangranillo, la depuradora, el arroyo, y aquí ya llegamos ante el Gran Jarama y vamos a acabar ya la charla. Fijaros el Jarama, aquí teníamos ¿veis? Este límite del término municipal es el que os he marcado antes, indica que el Jarama antes venía por aquí, es decir, que ha ido cambiando de posición muchas veces. Esta es la depuradora, aquí estaba sin hacer todo este trazado, por supuesto tampoco el aeropuerto. Bueno, fijaros la lobera, es decir, había lobos aquí, Fuente Nueva, las meriendas, la Solana, la Ribera, y aquí ya los regadíos del Jarama. Aquí vemos la colada del Camino del Monte, es decir, caminos de colada del Camino de Burgos, el viejo Camino de Burgos. Bueno, este es el plano 25.000, primera edición. Y aquí vamos a incorporarnos ya. Nos incorporamos para saltar el Jarama. Ya lo estamos saltando. El Jarama, el gran río, uno de los grandes ríos de Madrid. Fijaros las maravillosas. Ese era el antiguo curso del Jarama, que iba por ahí. ¿Veis? Y ha dejado unas llanuras riquísimas. Aquí lo tenemos desde el norte. También a los maravillosos puntos de... Esto es maravilloso, que Madrid aún tenga estos espacios tan cerca de la capital, espacios aún cultivados. Aquí veis muy bien probablemente lo que hizo el río, que venía por aquí, ¿veis? Se metía por aquí. Aquí se ve muy bien otra vez. Bueno, y ya aquí hace la M50, hace esa locura que es subir con más o menos mucha pendiente, subir a estas colinas porque no ha podido pasar por donde tendría que haber pasado, que era haber pasado por aquí, rodeando Madrid, porque este era realmente el borde de Madrid, y no haber incorporado paracuellos. Pero bueno, era inevitable probablemente, porque por aquí no pudo pasar, entonces la M50 va a hacer esta cosa extraña de subir a estas mesetas para luego bajar muy forzadamente en Torrejón. Y bueno, y aquí tenemos el Jarama, que es el río que tan importante es. Fijaros que nace prácticamente, aquí lo tenemos, el Jarama, nace en la sierra ya, en el sistema central, y que en el sur es tan importante porque va a marcar todo el este y sur de Madrid hasta llegar a Aranjuez. Es quizá el gran eje junto con el Guadarrama. El Guadarrama se dirige ya más hacia el oeste. Jarama y Guadarrama son los dos grandes ríos norte-sur de Madrid. Y bueno, hablando del Jarama, esa preciosa novela del realismo mágico de Rafael Sánchez Ferlosio, aunque su acción transcurre al sur de la A2, más al sur del Jarama, no en este punto, y Alfangui, un libro maravilloso que tenéis que leer
porque habla de estas mesetas de Lenares, habla de Guadalajara, una especie de niño mágico que va desde su pueblo hacia una capital desconocida que es Madrid. Un libro precioso de Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, muchas gracias y perdonar que ha sido un poco largo y hasta la próxima charla. Muchas gracias.